Margilis Jaime y soy la presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Es para mí un gran gusto darles la bienvenida a todos a este segundo webinar del 2021 sobre el secretario arbitral, en donde expositores nos van a estar conversando sobre los beneficios, la importancia práctica de contar con un secretario arbitral durante el procedimiento de arbitraje y además cuáles serían pues las limitaciones al ejercicio de esta función de secretario arbitral. Y para dar inicio, le voy a ceder la palabra al doctor Juan Carlos Araúz, quien es presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias, Margie, y un saludo a todos los que nos sintonizan, tanto en el canal de Facebook como aquí en la sala de Zoom. Quiero destacar lo siguiente, la forma más visible del gremialismo está en la abogacía que comparte conocimiento, y esa abogacía que comparte conocimiento es gracias a comisiones tan activas como esta, la Comisión de Mediación y Arbitraje, y en donde sus integrantes se han propuesto y empeñado llevar a todos los colegas del país un mayor conocimiento en torno a los métodos alternos de solución de conflictos, y es así que se ha emprendido desde que inició la pandemia una serie de conversaciones de alto nivel, de excelencia, mejor dicho, en donde se ha podido lograr esa aproximación a distintas temáticas desde los temas más especializados del arbitraje, como en la rutina diaria de la metodología de la propia rutina de un proceso arbitral. Y esa dinámica de compartir conocimientos refuerza entonces que la abogacía panameña es una abogacía que está dispuesta a crecer, una abogacía que está dispuesta a mejorar, y ese particular escenario de cambios es lo que hace que el Colegio Nacional de Abogados se convierta en un referente para aportar al desarrollo del país. Y esta tarde no dejo de pasar por alto que la comisión ha podido lograr que en cada oportunidad contemos con un invitado internacional para hacer mayor enriquecedor el debate, dándole también la bienvenida a nuestra invitada internacional de forma especial, y obviamente a nuestros panelistas estelares panameños de pura cepa y que nos prestigian siempre con su presencia, de manera especial a Alexaira, que también se ha convertido en un motor de auxilio para todos y compartiendo las dinámicas desde su conocimiento profundo, a Ana Elena, que nos acompaña, Sheila Castillo y Ausberto Rosas en la jornada de hoy, y ya como comentaba Diana Correa, nuestra invitada internacional, y por supuesto la protagonista de estas actividades, Margie Jaime, que es el motor y la dinámica que impulsa que esta comisión mantenga este rol tan dinámico. Con este panorama de agrado y de alegría, es que les doy la bienvenida a todos en nombre del Colegio Nacional de Abogados, haciendo un compromiso entre todos que sostengamos esta continuidad de actividades y esta dinámica de enriquecer a la abogacía panameña con conocimientos y experiencia. De esta manera, bienvenidos todos. Gracias, Margie. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Y bueno, ahora me toca presentar a la moderadora de este panel, la licenciada Ana Elena Castillo. Ella es miembro de nuestra comisión, ejerce como abogada y también como mediadora. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua, cuenta con un LLM en Derecho Comparado, además de diversos posgrados en mediación, negociación y arbitraje. También tiene una especialidad en métodos alternos de solución de conflictos. Así que, bueno, sin más preámbulos, yo lo voy a dejar en manos de la licenciada Ana Elena Castillo y les deseo un excelente panel, a la vez que agradezco a los saludos que nos están haciendo llegar a través del chat de Zoom de colegas, pues, tanto nacionales como extranjeros, y bueno, un abrazo. Excelente panel.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Margie. Bienvenidos a este webinar que se titula El secretario arbitral, beneficios, importancia en la práctica arbitral y limitaciones. La dinámica de este webinar será en 3 bloques. El primero y el segundo serán preguntas dirigidas a cada uno de los panelistas que se les dará respuesta por un espacio de 5 minutos. Y el último bloque será una sola pregunta para todos los panelistas que también tendrán la oportunidad de responderlas en 5 minutos. Voy a leer la presentación de cada uno de los panelistas para entonces proceder inmediatamente a cada una de las preguntas. Ausberto Rosas Rodríguez es socio fundador de la firma forense Rosas Rodríguez y Asociados, abogado en ejercicio, árbitro y mediador registrado ante el Ministerio de Gobierno de Panamá. Obtuvo su título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua con grado cum laude. Tiene posgrado en Mediación de la Universidad de Panamá, especialidad en Tributación de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado. Ha tomado cursos y seminarios de especialización en diversas áreas, con énfasis en materia de métodos alternos de resolución de conflictos, especialmente arbitraje, acumulando una gran experiencia en arbitraje. Ha participado por más de 20 años como abogado de parte o como árbitro o secretario de tribunales arbitrales. Ausberto es miembro del Colegio Nacional de Abogados. Representa a la firma Rosas Rodríguez y Asociados en la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo de Panamá. Es miembro fundador y actual directivo del capítulo panameño del Club Español del Arbitraje. Forma parte del listado de árbitros y secretarios de los tribunales, tanto del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá como el Centro de Solución de Conflictos. Diana Correa es abogada en Derecho Civil e Internacional con amplia experiencia en Derecho Internacional Público, Económico y Privado, así como en arbitraje internacional, tanto de inversión como comercial. Cuenta con un doctorado de la Universidad de París, segundo en Derecho Internacional Público, y 3 títulos más de posgrado en Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Económico, así como Derecho de Responsabilidad y Daños. Lexaira Arosemena, jurista panameña egresada de la Universidad de Santa María la Antigua, ha participado como abogada de parte en varios arbitrajes nacionales e internacionales, tanto institucionales como ad hoc, representado a empresas en diferentes ramas. Su práctica profesional se ha desarrollado en Panamá, Estados Unidos y Colombia. Sheila Castillo de Arias es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Santa María la Antigua, socia de la firma de abogados Arias y Castillo, dedicada a la práctica general del derecho en la República de Panamá. Es directora independiente del Austrobank, miembro de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo de Panamá. Y la verdad que acorto la biografía de cada uno de los panelistas porque es muy amplia. Simplemente hemos escogido los mejores y se han ganado ese título de mi parte por la amplia experiencia que cuentan como secretarios arbitrales en cada uno de los centros de Panamá. Procedemos con el primer bloque de preguntas, y que la primera va dirigida a Ausberto, que es un secretario arbitral o administrativo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este webinar y a todos los amigos y colegas que se unen al mismo. Bueno, parto dando una definición, ¿verdad? Acudiendo al diccionario de la lengua española, que nos dice que secretario, el término, vamos a decir, coloquial o general, es la persona que se encarga de las labores administrativas de un organismo, una institución o corporación, y desempeña las funciones de extender actas, dar fe de los acuerdos y custodiar los documentos de esa entidad. En el caso, ya entrando en una materia más específica, un tema jurídico, el diccionario panhispánico de español jurídico nos dice que el secretario, ya refiriéndose a un secretario judicial, es un funcionario público al que en el órgano judicial corresponde la dirección del personal de una oficina judicial, el ejercicio de la fe pública judicial, la formación de los autos y expedientes
y el impulso procesal en general. Yéndonos entonces ya al tema específico del secretario de tribunal arbitral o secretario administrativo, debemos primero indicar que la existencia del secretario no es obligatoria. Esto va a depender mucho de los reglamentos en el caso de arbitrajes institucionales o de la práctica general en el caso de arbitrajes ad hoc o de lo que hayan pactado las partes o los acuerdos que lleguen con los árbitros. Y usualmente a nivel internacional las funciones secretariales son asumidas pues por un árbitro que se le conoce con la figura de árbitro secretario, y regularmente esta función la lleva a cabo el presidente del tribunal. Entonces, en principio, un secretario de un tribunal de arbitraje es seleccionado por los árbitros para asistir al tribunal en tareas administrativas y permitir que los procesos arbitrales se desarrollen de la manera más eficiente posible. Las tareas específicas del secretario dependen en gran medida, por ejemplo, como lo decíamos, de los reglamentos de los centros, del criterio del tribunal de arbitraje y el consentimiento igualmente de las partes respecto al rol del secretario. Como se darán cuenta, los temas son bastante interrelacionados y la idea no es entrar a las preguntas que le corresponden a los otros colegas, pero definitivamente debemos decir que la regulación de los secretarios de tribunales arbitrales no es necesariamente a través de leyes. En algunas jurisdicciones, por ejemplo la de Colombia, nos van a hablar ahora, tienen regulación legal, pero usualmente a nivel internacional las regulaciones son a través de soft law, es decir, a través de reglamentos de centros de arbitraje o a través de prácticas muy propias de ciertos tribunales arbitrales. Y tal vez ha cobrado mucho impacto la figura del arbitraje después del proceso habido con Yucos, que es un proceso pues, que de alguna manera u otra marcó un punto muy importante, ¿verdad? Con una discusión que se ha generado a lo largo del tiempo con respecto a las funciones, hasta dónde se extienden estas funciones, etcétera. Pero debemos indicar que básicamente son las que ya decíamos, que son un poco administrativas, ligadas a lo que el tribunal le vaya confiando, pero que nunca esas funciones deben extenderse a tomar decisiones sobre los méritos, el fondo o demás aspectos vinculados al mismo procedimiento. El secretario pues simplemente es un coadyuvante del tribunal, del proceso y de las partes, pero que no es un árbitro, o sea, no es un cuarto árbitro. Yo encontré una cita de unos autores peruanos, tal vez ustedes lo conocen, Benavente Ley y Sotelo Gamarra, quienes decían, añadiendo a una máxima que siempre hemos escuchado en arbitraje, que dice que el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Y ellos agregaban que ese valor se verá afectado igualmente por el valor o el aporte que haga el secretario al tribunal, ¿no? Entonces, obviamente eso hay que tomarlo pues con pinzas, porque ya sabemos que el secretario no va a poder ir más allá de la función, vamos a decir, administrativa. Muchas gracias, Alberto. Nos dejaste claro que el secretario no se convierte en un cuarto árbitro, sino que tiene otras funciones. Seguimos con Diana. ¿Cuáles son los aspectos prácticos en el manejo de las comunicaciones con las partes y el tribunal y la preparación para las audiencias? Muchísimas gracias, Ana Elena, y buenas tardes a todas, a todos, y de nuevo reiterar mi agradecimiento al colegio por la invitación. Me da mucha alegría y mucho honor estar aquí con ustedes. Con respecto a la pregunta que me haces sobre las comunicaciones en particular, yo me uno primero que todo a lo que ya Ausberto nos ha compartido sobre la figura secretarial. Y bueno, sin anticipar un poco mi punto de vista sobre la misma, que desde ya sí puedo anticipar que es muy positiva, considero que de todas maneras si bien es cierto, el secretario o la secretaria no es el cuarto árbitro, y eso lo tenemos todos, creo que muy claro,
sí se debe regir por los mismos códigos de ética y por los mismos códigos de deontología de los árbitros. Y eso afecta mucho, por ejemplo, el tema de las comunicaciones. Entonces, lo primero que yo diría con respecto a las comunicaciones es que efectivamente una vez se ha designado el árbitro, perdón, el secretario, que normalmente, por lo menos en arbitraje internacional, apoya muchísimo a la figura del presidente o de la presidenta del tribunal, porque pues ya ustedes me contarán en Panamá cómo funciona, pero en Colombia, por ejemplo, los arbitrajes locales son 3 árbitros, cuando son los 3, y realmente los 3 tienen una misión muy activa de redacción y de todo, o sea, de la parte pues más mecánica del arbitraje, de la conducción en sí del arbitraje, contrariamente al arbitraje internacional, donde el rol del presidente es definitivamente de liderazgo, no porque opaque a los otros 2, sino porque efectivamente pues es necesario para la conducción misma del arbitraje. Entonces, por eso es que en internacional pensamos siempre que la secretaria o el secretario pues asiste principalmente al presidente o a la presidenta. Ahora, habiendo dicho esto, pues es evidente que el presidente o la presidenta pues va a escoger a alguien con la persona con la que se sienta cómodo para trabajar. Y pues esas comunicaciones arrancan básicamente con el presidente para presentar la hoja de vida de su secretario, compartirla con sus colegas, después con las partes. Y de ahí en adelante, una vez ese secretario o esta secretaria ha sido presentada y aceptado por las partes, pues arranca básicamente su misión como secretario. Y es ahí cuando pues la figura secretarial realmente a partir de ese momento se convierte y tiene las mismas reglas de los árbitros, como les digo, a nivel de ética, evitar comunicaciones ex parte, es como una de las primeras cosas, aunque aquí sí yo debo aceptar que en tratándose de la figura secretarial, digamos que a las partes a veces les queda más asequible y más fácil dirigirse al secretario cuando faltan ciertos documentos o cuando tienen algunas dudas de tiempos, etcétera, y eso ocurre bastante y eso no está mal si se dirigen solo al secretario porque uno entiende que son cosas muy organizativas y en realidad eso yo no lo vería como una comunicación ex parte y muchas partes además se dirigen a los secretarios como con copia a todo el mundo o por lo menos con copia a todo el equipo que hace parte de la defensa de una de las partes. Entonces, lo que es difícil ya es una comunicación ex parte, pues, para otros propósitos, ¿no? Como uno podría sospecharlo de pronto de cierta manera. Entonces, digamos que esas cuestiones muy prácticas tienen que ver sobre todo con tener muy en cuenta de todas estas reglas para conducir el arbitraje de una manera muy transparente y muy ética posible. Ahora, con respecto a la preparación de audiencias, es importantísima la figura de secretarial también. Una audiencia, o por lo menos en arbitraje internacional, que seguido es una audiencia grande, compleja, que toma sus días, semanas, a veces, pues evidentemente contar con el apoyo secretarial es muy conveniente para los árbitros y para las partes mismas, para las comunicaciones, para los archivos que se manejan en ese momento, para controlar los tiempos, para prepararla, o sea, realmente es un apoyo impresionante y efectivamente contar con un buen secretario o una buena secretaria en audiencia creo que es algo muy positivo que redunda en beneficio del tribunal, del arbitraje, de las partes. Y bueno, pues básicamente creo que, no sé si mi tiempo tú me dirás, Ana, si estoy bien en el tiempo. Estamos bien. Estoy bien, bueno. Muchas gracias. Exacto. Cualquier cosa volvemos a ronda de preguntas, pero por el momento creo que ahí estamos bien. Sí, nos queda claro que un buen secretario es pieza clave en un buen arbitraje. Muchas gracias. Lexaira, ¿pueden las partes objetar el nombramiento de un secretario arbitral? ¿Y bajo qué motivos o circunstancias? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a Margie Jaime, la presidenta de la Comisión de Métodos Alternos, al presidente del colegio, Juan Carlos Arauz, por esta oportunidad y saludar muy respetuosamente y con mucho afecto a todos los panelistas que me acompañan el día de hoy, a los cuales admiro mucho.
por toda la experiencia que tienen. Y imagínense, Ausberto fue el primer árbitro que me dio la oportunidad de ser secretaria, así que he aprendido muchísimo de él, ¿no? Y hoy les quisiera hablar como secretaria y como directora del Centro de Solución de Conflictos. Y bueno, voy a iniciar primero recordándoles que no se encuentra regulado en Panamá o no se encuentra en los reglamentos una recusación o una objetar el nombramiento de los secretarios. Yo pudiera casi decir que no ha sido una práctica durante todo el tiempo de la vida arbitral en Panamá. Yo nunca he visto una recusación o una objeción al nombramiento de un secretario en el centro, en SESCON. Y es importante, yo quisiera que empezáramos este ejercicio, este pensamiento de quiénes designan a los secretarios. Es importante que sepan de que quienes designan a los secretarios son los árbitros. Y por lo general son los árbitros quienes las partes han designado. Entonces nosotros desde un inicio necesitamos tener esa confianza de que no, los árbitros que nosotros mismos, las partes han designado, ellos han escogido a ese secretario. Y por lo general estos secretarios, conforme a los reglamentos de los centros que se encuentran en Panamá, estos secretarios tienen que cumplir con una capacitación, ser abogados, porque efectivamente tenemos que cumplir con ciertas reglas de procedimiento y de fiscalización del debido proceso durante el arbitraje. Y es importante de que todos estos secretarios se encuentren y que formen parte de esta lista de secretarios. Entonces, si nosotros tenemos un secretario que ha sido designado por unos árbitros, ya sea un tribunal colegiado o un árbitro único, la práctica se da de que ellos mandan un correo en donde designan al secretario. Y es importante que desde este primer inicio las partes tengan conocimiento de quiénes son las personas que han sido designadas como secretario, tanto el secretario principal como el suplente, para que en ese momento, si las partes sienten que se encuentran vulnerados y que existen elementos que puedan poner en duda su imparcialidad entre las partes, que lo manifiesten. Y de igual manera es costumbre de los centros que ante la comunicación de que ha sido designado, tú manifiestes si tienes conocimiento de elementos en donde las partes se puedan sentir que sus derechos puedan ser vulnerados. Entonces tú, como secretario, ante la designación, tú tienes que manifestar si existe algún elemento que pueda poner en duda tu imparcialidad. Entonces, previendo lo que les acabo de decir, yo creo que si las partes ya son comunicadas y ya saben exactamente quiénes han sido nombrados, si existen de repente hechos que puedan poner en duda, ¿qué hechos pueden ser? Me preguntarán, ¿qué yo puedo de repente encontrar en un secretario para objetar su nombramiento? Bueno, que de repente ese secretario forme parte de una firma de abogados y que de repente la firma de abogados esté en el proceso, que de repente tengamos una familiaridad con esa persona, e inclusive ahora en unos momentitos le voy a leer las objeciones que se encuentran reguladas en Colombia, que inclusive manejan un grado de familiaridad. Supongamos que de repente Ausberto me designe en un caso y Ausberto y yo somos esposos, no puede ser que esté un matrimonio en el tribunal arbitral o que tengamos algún lazo de familiaridad. ¿O qué pasa si de repente a lo largo del proceso nosotros nos enteramos de que a lo mejor uno de los accionistas de las partes tiene algún vínculo de familiaridad con el secretario? Es importante que el secretario lo manifieste, creo que es súper importante. De repente, Panamá es muy chiquito, entonces el secretario tiene que revelar los elementos al principio, durante o al final, que situaciones que conozca en ese momento, revelarlas. Entonces, tal cual como les dije, las partes, por supuesto, que son libres de objetar o ejercer el derecho ante la situación o ante la anomalía que suceda, pero quería compartirles con un poco lo que dice la ley 1563 de Colombia sobre arbitraje, que dice que no podrán ser secretarios los cónyuges o compañeros permanentes, ni tener relación contractual de subordinación o dependencia, de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o civil, de segundo de afinidad, o con ninguno de los árbitros ni con las partes. Y eso es súper importante. Y sobre todo aquí en Panamá, que somos un país tan chiquito. Entonces tenemos que fiscalizar y salvaguardar el proceso y verdaderamente ver que no existan estos elementos. Entonces, bueno,
Gracias, Lexaira. Ay, este tema es tan apasionado que uno Así quiere es, seguir, ¿no? pero debemos cumplir con los tiempos. Muchas gracias. Sheila, ¿quién puede actuar como secretario arbitral de un tribunal? Bueno, buenas tardes. Yo me ahorro los saludos y los abrazos a todos, al presidente del colegio, a la presidenta, a la presidenta de la comisión de arbitraje y a mis queridos colegas aquí, a Diana, a Alberto, a Lexaira y a Ana Elena. Y un abrazo cibernético a todos los que nos están escuchando. Abrazo cibernético porque aunque estemos juntos, así es que de ahora en adelante nos va a tocar darnos. Bueno, yo quería antes de entrar en la pregunta de quién puede actuar como un secretario, porque ya Lexaira lo adelantó un poco y dijo que prácticamente respondió mi pregunta. Quiero empezar por donde ella terminó. Y efectivamente para mí la figura del secretario es una figura primordial y comparto con Diana que la transparencia y la ética que debe darse en los árbitros es igualmente para el secretario del tribunal. La ley panameña, nuestra ley 131 del 2013, no prevé la designación de un secretario a un tribunal. No obstante, como lo mencionó Lexaira, los centros CECAP y CESCOM, los dos centros más importantes de Panamá, establecen en sus reglamentos, CECAP, en su artículo 25 del reglamento y CESCOM en su artículo 29, establecen ambos que deben ser abogados en ejercicio. Voy a decir luego básicamente por qué interpreto que es así. Deben ser abogados, ambos lo dicen, y deben estar en su lista de secretarios. ¿Por qué debe ser abogado? Porque recordemos y echemos un poquito para atrás que hay arbitrajes en derecho y arbitraje en equidad. En arbitraje, el abogado, o sea, nuestra formación es llevar un procedimiento. Entonces, en los reglamentos, si las partes se han acogido a un reglamento, en esos reglamentos establecen todo el procedimiento desde la presentación de la demanda, las pruebas, el periodo de práctica de pruebas, y entonces el secretario le da como un apoyo de seguir el procedimiento. Recordemos que el único recurso que hay para tumbar, digamos así, si se cabe la palabra, un laudo, es el recurso de nulidad. Y en nuestra ley, ese recurso de nulidad, se establece que en el artículo 67, numeral 4, que una de las causales, y voy a únicamente a circunscribirme porque es importante que sea un abogado el secretario, dice que, que no se haya ajustado a la ley. Dice, salvo acuerdo en contrario estuviera en conflicto con una disposición en la que las partes no pudieran apartarse o faltar un acuerdo que no se haya ajustado a la ley. Entonces, un poco ese abogado, que es secretario, le va a dar como el apoyo para cumplir con las reglas de procedimiento. Entonces, 1, debe ser abogado. 2, debe tener un mínimo de experiencia. ¿Por qué? Porque recibir documentación, tener esa comunicación, como dijo Diana, que sí, efectivamente, los árbitros no deben hacer comunicaciones con el secretario, con las partes, con los apoderados de las partes, pero el secretario sí tiene un poco más de comunicación, por lo que mencionó Diana, apoyarse en que si se recibió tal documento, dónde está el documento, todo lo demás. Entonces, en mi experiencia personal, para evitar eso de que la secretaria dijo, o lo que sea, yo, ¿qué estoy haciendo en este momento? Yo apenas tomo una secretaría, hago un WhatsApp, o sea, vamos a hablar de la tecnología, a un grupo de WhatsApp con los abogados, y si me pregunta uno algo, debe entrar en ese grupo de WhatsApp, y la respuesta va para todos. Por supuesto que recibo llamadas, licenciada, ¿cuándo se me vence el término? Ojo, enseguida les digo, no tengo el expediente en mi mano. Entonces, un poco esa comunicación, y por eso debe tener un mínimo de experiencia. Y comento rapidito, porque no quiero que a Andariana me suene el pito. Estudiando un poquito, veía las guías del John Ica sobre secretarios arbitrales, un documento buenísimo. Quiero que sepan que me encantó dar este seminario porque decía, oye, me van a preguntar quién puede actuar como secretario del tribunal. Resumen, abogado, experiencia, transparencia y equidad. Pero dije, yo tengo que decir algo más. Y entonces encontré estas guías interesantísimas que hablan sobre el fundamento del secretario y voy a lo que decía Lexaira. No hay causales de recusación. Sin embargo, esa designación del secretario
no debe causar una tensión entre las partes, porque lo que queremos el mundo del arbitraje, lo que queremos es que las partes se sientan cómodas. Entonces, esa designación no debe causar tensión. Debe apoyar al tribunal a entender mejor los hechos y fundamentos jurídicos de la controversia. Por eso la razón de que sea un abogado en ejercicio. Ya le hablé sobre las funciones, sobre lo que establecen CECAP y el CESCOM. Ay, un segundito, importante, ICC y las normas internacionales no están incluidas en los reglamentos, pero por ejemplo ICC dictó una norma del 1 de enero por las modificaciones y hacen mención de la designación del secretario y en otra oportunidad se los digo, pero los llamo a que lean las reglas esas del 1 de junio, del 1 de enero de este año. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al segundo bloque de preguntas. Ausberto, ¿en qué tipos de casos sería particularmente útil el nombramiento de un secretario arbitral? Bueno, debo decirles que en todos los tipos de casos, refiriéndonos a que serían los arbitrajes ad hoc o institucionales, en ambos tipos de procedimientos, definitivamente el rol de secretario tiene importancia. Aquí es importante indicar que, por ejemplo, aspectos como la multiplicidad de las partes, el abundante intercambio de comunicaciones, el volumen de un expediente, la complejidad de la disputa y otras tareas administrativas definitivamente favorecen la designación de un secretario. Igualmente, por ahí vi una pregunta que va un poco ligada con este tema. De alguna manera, ejercer la secretaría de un tribunal también sirve como una escuela. Es una forma de formación de los practicantes del arbitraje. Entonces, también muchos estudiosos, muchos doctrinarios hacen muy importante anotación sobre este aspecto, que es una manera de formar la cantera, ¿no?, del relevo generacional de los practicantes del arbitraje. También es importante indicar que el secretario, como también han mencionado, tiene un rol muy importante, por ejemplo, en los casos que mencionaban de los centros locales, porque nosotros ya estamos en las listas y estamos formados y conocemos los reglamentos y las prácticas de los centros. Eso ayuda mucho cuando tenemos árbitros que llegan por primera vez, que no son de las listas de los centros, llegan por primera vez a un arbitraje. Entonces el secretario le puede colaborar, coadyuvar en esa familiarización con ese reglamento o con las prácticas de la sede del arbitraje igualmente. También pasa en los arbitrajes ad hoc, donde incluso es mucho más exigente, porque sabemos que comenzamos sin reglas. Entonces el tribunal le corresponde dictar las reglas en acuerdo con las partes en algunas ocasiones, y allí también juega un rol importante el secretario, por ejemplo, en arbitraje internacional, sobre todo si el secretario, vamos a decir, que tenga alguna vinculación o experiencia con la sede del arbitraje. Como decía Sheila, en el arbitraje todos estamos de alguna manera u otras empeñados en proteger el laudo. Y para proteger ese laudo, para que sea ejecutado, necesitamos cumplir con las reglas de procedimiento. Y obviamente, pues a los árbitros les corresponde también ya ver el tema del fondo. Pero el secretario es como quien dice un vigilante de alguna manera u otra, acompañando al tribunal de que el procedimiento se cumpla, que no nos saltemos una etapa, que cumplamos con esto. Y un aspecto bien vital e importante en arbitraje, sobre todo por el tema de la confidencialidad del mismo. Muchas veces nosotros vamos recabando una experiencia muy casuística, ¿verdad? Entonces, a veces en los centros sirven también de, vamos a decir, de alguna manera de un ágora, de un lugar donde uno puede recabar esa información que otra experiencia, sin necesidad de conocer el caso, pero que eso enriquece también la práctica del arbitraje y la función del secretario, ¿no? Sí, creo que estoy en tiempo. Sí, todavía tienes tiempo. Sí, bueno, entonces, básicamente, en resumen, la función secretarial definitivamente es vital desde
ya sea el arbitraje ad hoc o institucional. Siento yo que en el ad hoc pudiera tener un apoyo mayor, definitivamente, por el hecho de que no hay reglas, y en el tema, como les decía, de la sede del arbitraje, es importante de repente que ese secretario pueda coadyuvar con los árbitros en estos aspectos de procedimiento y administrativos. Eso sería todo, Ana Elena. Muchas gracias, Ausberto. Diana, cuéntanos, aspectos prácticos al momento de redactar documentos. Por ejemplo, el acta de emisión o las órdenes procesales. Listo, gracias, Ana Elena. Antes de responder, quería simplemente devolverme a mi primera pregunta, porque hay que, sobre las comunicaciones, que finalmente también es redacción de documentos. Una simple comunicación, un acuso de recibo, ya implica una redacción de todas maneras. Y aquí hay un punto importante que lo quiero de todas maneras rescatar, es los acusos de recibo, por ejemplo. Lo importante de verdad es tener un secretario con el que el tribunal tenga una buena comunicación, y esa es de las cosas que uno tiene que organizar casi desde el comienzo. Como secretario, preguntarle a su tribunal, ustedes quieren, o a su presidenta, ustedes quieren que yo como secretario acuse recibo siempre, hasta dónde voy, sí, ese tipo de cosas creo que es muy importante y es una herramienta práctica que hay que tener en cuenta para que la secretaria o el secretario sepa hasta dónde tiene que ir en ese tipo de comunicaciones con las partes también. Y fíjense que los acusos de recibo uno dice, ¿por qué no? Pero tienen su misterio, no crean. Imagínense una contestación de demanda con, yo no sé, 1800 documentos anexos. Tiene cierta complejidad porque está prácticamente diciendo acuso recibo de esto acompañado de 1800 anexos, y pues hay que revisarlos también, pues no al detalle, pero por lo menos que estén ahí. Y eso tiene también su picante y su detalle, no es simplemente decir por decir. Habiendo aclarado ese punto de las comunicaciones, que me parece interesante a nivel práctico compartirlo con ustedes, sobre la redacción de documentos, es de las cosas que más ampolla genera con la figura arbitral, y creo que ya Ausberto lo dijo con el caso Yukos contra Rusia. Claramente, pues tener secretarios a veces que son figuras muy importantes también es difícil, ¿no? Pero eso también depende de los casos arbitrales, de la complejidad de cada caso. Pues obviamente para un caso muy complejo uno tampoco puede tener una persona que se está apenas formando. Y yo comprendo y comparto totalmente la idea de que el secretario sea una persona, es como la escuela para ser árbitro realmente. Y yo la agradezco muchísimo, muchísimo. Yo tuve la oportunidad de hacer esa escuela con Yves de Gans, y pues para mí ha sido maravilloso, y a su vez he venido formando otras personas que me han colaborado en esa figura secretarial a mí, y créanme que de verdad es muy, muy importante, pero eso no significa que uno debe delegar en sus secretarios las tareas que a uno le corresponden. Y ahí sí hay que marcar una línea, y en la redacción de documentos eso es muy, muy importante. Seguido lo que uno se da cuenta como secretario es que los árbitros tienen sus propios modelos ya. Tienen sus modelos de acta de emisión si estamos en un arbitraje CCI, de la primera orden de procedimiento. Entonces creo que esas son herramientas que ya están hechas ahí. Sobre todo por ahí vi a alguien que tenía una pregunta, ¿cómo hago yo para hacer mi primera secretaría? O ¿cómo hace uno? Efectivamente, pues no hay que tener temor, y creo que lo más fácil es trabajar en una oficina de abogados con personas que funjan como árbitros, para poder tener cada vez más acceso a esas secretarías. Pero al fin de cuentas, digamos que los modelos ya están hechos de una u otra manera, y uno lo que tiene que hacer como secretario es tratar de seguir el modelo, pero sobre todo conocer muy bien el expediente. Algo que a mí me parece útil, muy útil, o sea, no significa redactar, pero sí leerlo y entenderlo. Y fíjense cómo puede ayudar. Las partes, y esto lo sabemos todos también cuando hemos sido abogados litigantes, uno cita el pedacito que le conviene, el otro no sé qué, sin decir mentiras, pero pues cada uno acomoda su cita para su argumento, ¿no? Porque de eso se trata el trabajo del abogado. ¿Cuál es el trabajo del secretario entonces? Escoger esa cita y ver efectivamente si no está fuera de contexto, o si efectivamente la han citado. Yo he encontrado citas mal hechas, y decirle al tribunal, oiga, esta cita de esta sentencia, yo no sé, del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia, lo que sea, no dice eso. Puede haber un error mecanográfico, uno no está partiendo de la mala fe de los abogados, ni mucho más ni mucho menos, pero es muy bueno advertir al tribunal. O está sacada de contexto, porque realmente el Consejo, la Corte no quiso decir eso. Eso es un valor agregado que vale mucho la pena en los documentos.
Ahora, en tratándose ya como de un acta de emisión, pues básicamente, ¿qué es importante? Y yo siempre he aconsejado eso lo aprendí desde hace mucho tiempo. Uno puede seguir como el resumen de los hechos, los resúmenes, ¿por qué no? Aunque yo también le tengo cierta prudencia a los resúmenes, y los resúmenes para mí son delicados, sobre todo de los hechos, ¿no? Porque es que contar mal un hecho como tribunal puede ser un prejuzgamiento en una pequeña acta de emisión desde ya. De pronto eso puede pasar algo por ahí raro. Yo los hechos realmente es algo que siempre suelo, no suelo delegarlo todavía, me da mucho temor. La gente siempre dice los hechos, eso depende de cada persona también. Yo le tengo muchísimo respeto a los hechos y prefiero estar muy segura de que sean relatados de una manera muy objetiva, demasiado objetiva, pero si ustedes como secretarios en algún momento tienen que hacerlo, el ejercicio consiste en ser lo más objetivo y pensar siempre en tercera persona. Gracias, Diana. Se me está acabando el tiempo. Bueno, pues nada, sencillamente me quedo ahí, Ana Elena, y ya en ronda de preguntas, pues seguimos discutiendo todo esto. Correcto. Lexaira, ¿cuál es la naturaleza de las tareas de un secretario arbitral y cuáles serían las limitaciones de un secretario arbitral? Wow, aquí tenemos que ir como en carretilla. Ya estoy, que bueno, listos. Mire, hay mucha doctrina que habla exactamente sobre las funciones y la naturaleza del secretario. Ya Sheila los invitó a ver la de ICC, hay de CENUDMI, hay de diferentes centros importantes como el de Hong Kong, la London Core, la de la IVA. Así que yo los quiero invitar a que las miren si quieren tener un poco de doctrina de lo que les voy a hablar. Pero básicamente me voy a enfocar en lo que son la parte práctica. Entonces es importante resaltar que la función secretarial es de cumplir con un papel fundamental en cuanto a la organización y la secuencia de etapas del proceso, fiscalizar eso. Y desde el inicio, nosotros cuando recibimos el expediente, y ahora recibimos el expediente virtual, es importante que el secretario fiscalice cada una de las comunicaciones tal cual como lo dijo Diana, una secuencia de fechas, porque acuérdense que ahora estamos trabajando en equipo con los centros y otras personas que a veces desconocen un poco el hilo o la secuencia del proceso. Entonces nosotros cuando lo recibimos, yo creo que es responsabilidad del secretario, estamos convencidos de eso, de fiscalizar de que efectivamente cuando nosotros recibimos el expediente, cuente con todos los elementos procesales que se han dado, administrativos que se han dado anterior a nuestra llegada como secretario, ya que porque nosotros vamos a dar fe de todas esas actuaciones de lo que ha pasado durante el proceso. Entonces tenemos que procurar también el cumplimiento de los términos, practicar y elaborar las notificaciones y realizarlas en debida forma y emitirlas a los correos electrónicos de las personas que efectivamente están autorizadas para poder ser notificados y estar pendientes si se le rebota el correo, si no le llega, si nos han mandado los recibidos, estar pendientes qué es lo que pasa con eso. Recuerden que todos somos seres humanos, se nos puede ir un punto, se nos puede ir una mayúscula, se nos puede ir todo este tipo de cosas que pasan en la práctica, pero bueno, lo importante es que no llegue a personas no adecuadas. Entonces, tener un poco más de responsabilidad y a veces pedirle a Dios y concentrarnos cuando estamos emitiendo esos correos es fundamental. Y por lo tanto, eso va a ayudarnos a que como secretario lo realicemos en debida forma. Asistir al tribunal en todo lo que es la elaboración de las resoluciones. Ya lo dijo Diana, cada árbitro tiene su librito, su escuela, cómo quieren las cosas. Igual manera, al momento de elaborar los laudos, es importante demarcar de que yo creo y estoy convencida de que el secretario es responsable de la parte inicial del laudo. Tenemos que dejar que los árbitros sean los que redacten su parte resolutiva, la parte decisoria del laudo, ellos son los responsables. No les quiero decir con eso que, por supuesto, hay árbitros que deciden ellos mismos redactarlos todos. Nosotros como secretarios también necesitamos apoyar en lo que es la parte tecnológica, en lo que es la práctica de pruebas. Ayudar a los peritos que efectivamente tengan el acceso a los expedientes electrónicos. Ojo, cuando nosotros nos mandan documentos, asegurarnos de que esos documentos y sus archivos se han incorporado en los expedientes de los centros, porque hay veces que la mandan y no bajamos los archivos o no se imprimen, no se incluyen, entonces tenemos que fiscalizar esa labor. Y quiero recalcar que la labor del secretario dentro de los reglamentos es tan importante porque la incluyen que el secretario tiene
tiene que firmar, imagínense, el acta de fijación de la causa, el acta de emisión, inclusive el secretario es responsable de firmar todo el contenido del laudo. Así que el secretario no es cualquiera persona, el secretario es una persona importante y fundamental en la labor el desempeño del arbitraje. Limitaciones rápido. Yo les voy a mencionar unas cuantas. Yo creo que la primordial, que ya la hemos mencionado, que no es el cuarto árbitro, no va a decidir si está o no está presencialmente en el momento, bueno, sea virtual, en el momento de la liberación de los laudos, eso lo va a definir el tribunal arbitral, si efectivamente considera que ese secretario les va a ayudar, no sé, a tomar notas o algo, pero no puede omitir ningún tipo de concepto u opinión al respecto. Debe de cuidarse exactamente como un árbitro de las cosas que hace, con quién se toma fotos, o sea, tiene que limitarse de todo el convivio, su actuación social, después de que forma parte de un tribunal arbitral. Si bien es cierto, hemos mencionado que no puede ser recusado, ese secretario también tiene que custodiar, o sea, no puede tener una comunicación directa con ninguna de las partes, y excelente lo que dijo Sheila, porque la comunicación por WhatsApp no solamente es una comunicación efectiva y directa, sino que también va a garantizar de que hay una igualdad de trato ante las partes. Y bueno, quiero concluir diciéndoles que los secretarios deben estar siempre actualizados para aplicar las normas específicas a cada caso en particular y darle el apoyo necesario a los tribunales, como lo han mencionado, ya sea de manera jurídica, verificar la cita, corroborar quiénes son las personas que han sido citadas, ir un poquito más allá, levantar esa suspicacia y ayudar a los árbitros en el buen desempeño, porque la imagen de los árbitros es también la imagen del secretario, y todo eso cuenta y todas las partes lo están viendo. Entonces, yo con esto quiero terminar invitándolos a todos, porque la labor del secretario es, en mi experiencia, ha sido bella, enriquecedora para mi profesión, y hoy en día, a través de la virtualidad, se ha demostrado de que los procesos arbitrales han continuado, y que es, sin lugar a duda, un mecanismo en lo que los abogados hoy en día pueden tener, como decir, un trabajo extra de poder obtener otros nuevos ingresos. Así que los quiero invitar a que vean las páginas de SESCOM, porque próximamente vamos a tener una capacitación para secretarios. Muchas gracias, Anelina. Gracias, Lexaira. Siento que he hablado rápido, les pido disculpas, pero quería tratar de abarcar lo mayor posible. Muchas gracias. Sheila, ¿cómo son remunerados los secretarios arbitrales? Bueno, yo siempre se me va mi tiempo porque quiero meterme en todos los temas. Diana, excelente. O sea, la redacción, aquí lo importante es que el tribunal tenga como una libertad de entrar en el fondo, y que el secretario esté ahí apoyando, y un poco, a veces por ahí me tienen un tema que me dicen el mosquito o la abeja, estar como la abejita ahí, disculpen, tienen que resolver tal cosa, disculpen, presentaron tal documento y tienen que resolverlo, miren, tenemos tal término, o sea, estar un poco ahí apoyándolo, pero respetando a las decisiones del tribunal. Y es para mí, y voy a responder mi pregunta cortita, pero me voy a meter para mí, yo, después de la experiencia que tengo, no me gusta participar en las deliberaciones del tribunal. O sea, no puedo, porque tal vez yo soy muy expresiva, mis ojos, si hay algo que como abogada estoy razonando de una manera, de repente voy a pelar los ojos como lo estoy pelando ahora, y el tribunal no se va a sentir cómodo. Entonces, mi recomendación es no participar en las deliberaciones del tribunal, para no convertirse sin querer con los ojos en ese cuarto árbitro. Y la forma de remunerar, ¿cómo se remuneran los secretarios de tribunal? Bueno, SECAP y SESCOM remuneran con el 50% de los honorarios de los miembros del tribunal, y sabemos que los honorarios del tribunal es en base al valor de la disputa o a la cuantía. Entonces el secretario gana el 50% de los honorarios que gana el tribunal. En los casos de ICC y otros casos internacionales, voy de nuevo a que estoy feliz con este documento, que la verdad que lo descubrí. Hay, por ejemplo, en las notas estas que les mencioné muy rapidito, de las notas de enero de este año de ICC, hay un capítulo especial en las notas sobre el tema de remuneración, y prácticamente dice, con la excepción de los gastos razonables justificados por el secretario administrativo, la contratación de un secretario no deberá representar una carga financiera adicional para las partes.
¿Quién los paga? Usualmente es el presidente. Puede haber un acuerdo en el tribunal que diga, mira, necesitamos un secretario y se pongan de acuerdo y hacen como una vaquita. El honorario usualmente es el 50%. También leí en algunas notas que se recomienda en algunas ocasiones pagarle por hora al secretario, en una tarifa que puede ir dentro de 125 hasta $400. Pero lo usual es que se le diga al secretario al principio, mira, la cuantía es tanto, vamos a pagarte tanto, que lo diga el presidente. Eso en cuanto a la remuneración del internacionales. También por acá leí en las notas de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en el artículo 40, no se habla específicamente de los honorarios del secretario, pero menciona, dice, el costo razonable de asesoramiento pericial o cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral. Y ahí podríamos decir que son los honorarios del secretario, que podrían, en el caso de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, podrían decir que las partes lo pagaran. No es lo usual. Lo usual es que lo pague el presidente, porque como ha dicho Diana, en las normas internacionales, el presidente usualmente, ya me tocó en un proceso de ICC ser presidenta, una enriquecedora experiencia. No tuve secretario o secretaria, lo hice yo. Un poco me sirvió mucho, pero el presidente se comunica mucho en ICC con los consejeros. Entonces, en ese caso no lo hice, pero creo que si volvieran a hacer, como quien dice, si tuviera otro caso, buscaría un apoyo, porque uno no puede estar en la misa y repicando. Y entonces, resumen, ¿quién paga? En los casos nacionales, las partes, porque están consignadas dentro de los gastos o costas del proceso, y en los casos internacionales no hay nada que lo diga, pero usualmente lo paga el presidente. Gracias, no me tocaste la campana. No, te queda, pero me gustaría que nos repitieras. Lo guardo para después. El nombre de las guías para los secretarios del Tribunal de Arbitraje, del libro. ¿Nos puedes repetir el nombre, por favor? No es, hay unas, ICC hizo unas modificaciones, y en base a esas modificaciones emitió unas notas en enero del 2021. En esas notas están incluidos unos capítulos que mencionan la actividad secretarial y la forma de remuneración. Excelente. Lo pueden buscar en internet en ICC. Muchas Las gracias. notas están en inglés. Vamos a dar inicio al tercer bloque, que es un conversatorio entre los panelistas, pero deseo recordarles a todos los asistentes que nos pueden hacer las preguntas en el icono de preguntas y respuestas que está en el margen inferior con la Q y la A. La pregunta para los panelistas es: ¿cuáles serían las principales ventajas de contar con un secretario arbitral? Nos gustaría que nos den su punto de vista en cuanto a las partes, los árbitros y del centro arbitral. Podemos empezar en orden alfabético, por favor. Ausberto, luego Diana, Lexaira y Sheila. Ahora entendí el orden, perdón, Ana Elena, que ahora entendí el orden, es en orden alfabético, siempre me dejabas de última. La próxima lo inviertes para poder hablar más. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, con respecto a la pregunta que nos hace Ana Elena, yo quería aprovechar para hacer una pequeña digresión relativa al tema del secretario, porque también sabemos que en arbitraje institucional hay una figura, como mencionaron, del secretario del centro. Ese secretario del centro lleva una labor en algunos, dependiendo de los reglamentos, vamos a decir, de instrucción administrativa inicial del expediente, ¿verdad? Que luego es entregado al tribunal arbitral y ejerce una función también secretarial inicial, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de ese secretario, sino estamos hablando de un secretario que designa ya el tribunal para la parte procesal en sí del arbitraje. Pero sí es bueno tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, en la pregunta que nos hace, las ventajas que hay de tener un secretario con respecto al centro. Resulta que usualmente el centro, su secretario, se comunica a través del secretario del tribunal con el tribunal. O sea, esa relación que hay con los árbitros y el centro, usualmente se hace a través del secretario, que hace como de las veces de un de comunicador de esas
notas, observaciones, etcétera, que tenga el centro. Usualmente el centro nos pregunta a nosotros, ¿cuándo van a llamar a práctica de pruebas, por ejemplo? Recuerden que viene la fecha para laudar. Entonces, siempre uno tiene una comunicación muy importante en los casos de tribunales o de procesos administrados. Entonces, es muy, muy importante esa función del secretario en esos casos. Y obviamente, como también decíamos hace un rato, esa función se acentúa cuando son procesos ad hoc, porque obviamente no hay un tercero que está de alguna manera llevando esa labor de monitoreo, sino que le corresponde al mismo tribunal, a su presidente y al secretario de alguna manera apoyarlo en esa labor de llevar, por ejemplo, los plazos y términos pues, que correspondan, ¿no? Así que le doy la palabra a las otras compañeras a ver qué ellas opinan. Sí, a ver. Creo que soy yo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Las ventajas, pues, para mí son todas las del mundo. Creo que primero gana el tribunal en sí, porque pues contar con el apoyo de organización, de todo, de un secretario realmente no tiene precio. Pues claro, a condición de que el secretario sea bueno y todo eso, pero pues yo creo que por eso es que uno trabaja con la gente con la que confía, entonces no debería ser de otro modo, debería ser un apoyo muy, muy bueno. Ganan las partes porque también eso se ve, por ejemplo, partes que no tengan que esperar un acuso de recibo tanto tiempo, o partes que no tengas que esperar, o sea, muchas cosas, porque ya lo hemos dicho y lo hemos repetido todos, el secretario está muy pendiente de decirle al tribunal a veces, oigan, se nos vence el término tanto, hay que hacer eso, o sea, como que también está como impulsando, es un impulso para que la conducción del arbitraje sea más eficiente y sea más rápida. Entonces, claramente, pues las partes ganan, o también inmediatez, lo que hablábamos hace poco, o sea, como no tratar a veces las partes se sienten intimidadas de dirigirse al tribunal para preguntarle cosas menores, y pues creo que eso no tiene ningún pecado y se puede manejar con mucha facilidad. Gana el secretario porque el secretario se está formando, y claro, a excepción de algunos arbitrajes que ya sabemos todos que pasan con secretarios que realmente pues ya son árbitros también y siguen en los dos roles. Aquí en Colombia ocurre mucho, secretarios que fueron formados en la lista y siguieron y pasaron después a ser árbitros y siguieron ejerciendo como secretarios dependiendo de los casos. Uno lo ve aún, es muy común, en el arbitraje internacional uno lo ve un poco menos, y el caso Yucos pues de todas maneras es una cosa excepcional también, no es que pase todos los días, pero digamos que a nivel de escuela es muy formador. Entonces yo sí creo demasiado en la figura arbitral y creo que es un gana-gana. Me sorprendió mucho preparando hoy, encontré un estudio un poco ya viejo del 2012 de Queen Mary, la universidad en Londres, y pareciera que solo el 35% en esa época de los tribunales tenían figura secretarial. O sea, tampoco es mucho como uno se lo imagina. Y lo que sí es cierto es que para nosotros, las personas de civil, lo estamos muy acostumbrados. Hay mucho más figura secretarial entre nosotros que entre los tribunales que fungen como common law. Seguramente pues debe ser también una cuestión un poco cultural, pero bueno, ahí está. Solo quería hacer un comentario sobre los honorarios. La práctica que yo he visto, por ejemplo, en CCI, es que CCI paga siempre, distribuye los honorarios 30% para los coárbitros y 40% para el presidente. Hay una práctica que no es oficial, pero pues uno sí la escucha y uno la ve, es que uno dice que ese 10% de presidencia más, claro, porque el presidente lidera y conduce mucho el arbitraje, pero además, si tiene una figura secretarial, pues digamos que eso también ayuda como para pagar un poco los honorarios de ese secretario. Les repito, eso no es para nada oficial, pero es algo que uno ve seguido como en una práctica de colegas de cómo se hace esa distribución de honorarios. Gracias. Alexaira. Bueno, Ana Elena, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, las ventajas que tiene la designación de un secretario por parte de los árbitros, ya todos las han mencionado, sobre lo que le facilita y la importancia que tiene, la labor que tiene el secretario para con los árbitros. Con el centro es súper importante porque
al tener la designación de un secretario que nosotros estamos seguros que está debidamente formado, que conoce el reglamento, que tiene una experiencia, estamos confiados de que el expediente va a ser custodiado como hemos mencionado y que efectivamente no van a haber elementos que después más tarde puedan ser motivos de una posible anulación. Y con las partes, yo quiero decirles que para las partes yo creo, ellos a lo mejor no lo saben, pero los secretarios llevamos una labor preciosa académica. ¿Y qué quiero decirles con eso? Que nos encontramos con muchos abogados que desconocen los procesos arbitrales y somos nosotros los secretarios los que nos tomamos el tiempo de explicarle qué es lo que debe contener el documento que deben de presentar, sobre todo en los puntos controvertidos, cómo tienen que estar las preguntas. A veces quieren hablar con los árbitros y somos nosotros los que le decimos, miren, no, es a través de nosotros los documentos, cómo los deben de presentar, copiarle a las partes. Y esa labor que desarrollamos académica, para mí ha sido muy enriquecedora a lo largo de mi vida arbitral y más que nada transmitir todos estos conocimientos ha sido muy lindo. Y con eso termino mi respuesta. Muchas gracias, Lexaira. Le toca el turno a Sheila. A la última. Bueno, yo voy a resumirlo así. Desde el punto de vista de la parte, yo creo que ganan porque hay una comunicación directa, como lo han mencionado, no deben comunicarse con el tribunal, y esa comunicación directa con el secretario es en base a que pueden consultarnos, porque el secretario no decide. Desde el punto de vista de las partes, también hay una protección a la integridad del procedimiento arbitral. Tienen a esta persona, mire, hay un documento que presenté, ¿dónde está el documento? Entonces, en eso me refiero cuando hablo de la protección de la integridad del procedimiento. Hay un tema importante para las partes también. Recuerden que cuando estamos en un proceso arbitral es para ahorrar tiempo y se dice que dinero también, porque un proceso judicial puede ser muy largo. Y entonces el secretario aumenta la eficiencia y la eficacia en la organización y asistencia preparatoria para el tribunal. Ese mosquito de que tienen tal término que hay que estar por vencerse. Ahí gana, desde mi punto de vista, ganan las partes. Para los árbitros, desempeña su mandato con mayor eficiencia y efectividad. Como dije, un poco dejan de lado el tema ese de la comunicación y de la redacción y qué viene, y tienen un poco más de tiempo para ver el tema de fondo, sin menoscabar de que el secretario no redacta temas de fondo. Tienen un auxiliar en la administración del arbitraje, pueden procesar el volumen del material presentado. El tribunal, el presidente o los árbitros pueden decir, oye, Sheila o Alberto o Lexaira o Diana, díganme en qué foja está el documento que yo sé que lo presentaron, pero no recuerdo dónde está. Somos auxiliares para eso. En la organización de reuniones, seguimiento de tareas asignadas, en la organización del expediente y, como le he dicho, para facilitar la localización de los documentos. Importante en el tema de la falta de comunicación, no tienen a los abogados haciendo esas alegaciones de oído. No es que, mire, nada más un momentito, al presidente una preguntita, ¿cuándo se vence el término? Y a propósito quiero mencionarle tal cosa. Eso, los secretarios, servimos como, yo digo, yo los protejo, servimos como los superhéroes de que no permitimos de que se le acerquen a nuestros árbitros. Y en la redacción de la parte inicial del laudo y de las resoluciones. Y del centro, que también es muy importante la figura del secretario del tribunal, una comunicación directa. Estoy segura que Lexaira y que Liliana se sienten muy bien cuando hay estos secretarios que somos como la comunicación con el centro, y estar pendiente de todas las necesidades del tribunal y de las partes y la comunicación directa con el centro. Y yo definiría que hay una mejor eficiencia, aumenta la eficacia en los procesos, en la redacción de resoluciones, como ha dicho Diana, y en la relación con las partes. Y hasta ahí quiero resumir, y por ahí he visto un par de preguntas, todos muy interesados en cómo toman la experiencia. Es lo que más, porque hemos mencionado, el secretario tiene que ser una persona con experiencia porque no se le puede pasar esos detallitos, como dijo Diana, por ejemplo, de acuse recibo, y ahí va el acuse recibo y luego dice, no, ella ya me lo dijo. Sí tienen oportunidad, sobre todo los centros en Panamá, el CECAP y CESCOM, están dando la oportunidad a esos secretarios jóvenes que tienen interés en los procesos, no porque
que sean menos importantes. Todos los procesos arbitrales son importantes, pero da la oportunidad de que estén apoyando y en la formación, que estoy segura que Lexaira y que Liliana en ambos centros hacen seminarios y sí hay oportunidad. Y voy a, por último, a decirles, sobre todo por un comentario que dijo Diana, yo soy secretaria y soy árbitro y en algunas ocasiones he sido abogada. No voy a dejar nunca de ser secretaria porque me encanta. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la experiencia que tuve en ICC como presidenta del tribunal haciendo las dos cosas también, como quien dice, uno se va formando. No voy a dejar nunca de ser secretaria, soy árbitro, pero me encanta mi función como secretaria. Gracias. Muchas gracias, Sheila. Damos paso al periodo de preguntas y respuestas y como bien dijiste, ¿cómo se adquiere la experiencia como secretario o se basarán las partes en la experiencia del abogado como litigante en arbitraje o como árbitro? Esa fue la primera pregunta. A ver quién desea contestarla. Me va a tocar a mí para que no me dejes de última. Es que ya lo mencioné. ¿Cómo toman la experiencia? Lexaira y Liliana tienen una misión, por lo menos aquí en Panamá, de dictar los seminarios. Creo que todos los años ambos centros tienen excelentes seminarios, tienen que participar en seminarios como adquirir experiencia, formarse, hay que formarse como todo, ¿no? Por ejemplo, en la lectura del documento de las guías de John sobre secretarios arbitrales, mencionaban que tenían que ser los abogados senior, los más jóvenes, que usualmente eran los que hacían la práctica, pero sí, hay que formarse, hay que adquirir, ir a los seminarios y poco a poco se va entrando a este espectacular y bello mundo del arbitraje. Gracias. A ver, Diana. Yo creo que esa pregunta es bien importante para todos los asistentes y es como dicen, es importante que se deje, número uno, capacitarse, tener los conocimientos. Segundo, lograr ingresar a estas listas y después que estar en esa lista, darla a conocer a todos tus conocidos, a todos los abogados de que uno forma parte de esa lista para que si en un momento dado tienen un proceso te puedan designar y también de que sepan por ti y que sepan por qué estás en la lista de que te puedan designar como secretario. Hay que saberse vender, eso es lo más importante, ¿no? Uh-huh. De acuerdo con todas. Y bueno, yo diría que, por ejemplo, en internacional es un poco más difícil. Digamos que en arbitraje local, lo que escucho de ustedes en Panamá parece muy, o sea, es como calcado a lo que también tenemos aquí en Colombia. Entonces, si estamos en arbitraje domésticos nuestros o internacionales, aquí, pero en Panamá y en Colombia, claramente pertenecer a esas listas es la forma más fácil. Y pues, claro, sabiendo que quienes designan los secretarios son los árbitros, pues entonces eso es una labor importante de estar en contacto, de ir a los seminarios, de conocer a los árbitros también y dar a conocer su trabajo, ¿no? Para ver quién da la oportunidad. Siempre hay, es como, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta canción de Mi Primer Millón, Mi Primer Caso. La oportunidad va a llegar, siempre va a estar ahí y pues ya depende de uno de cogerla y de hacerlo muy bien, muy bien. ¿Qué busco yo sobre todo en un secretario? Que sepa, o por lo menos en derecho interno en Colombia, que sepa el procedimiento así, el ABC, que sea expertísimo o expertísima en procedimiento. Ese es el apoyo que yo necesito por lo menos en derecho interno. Y en derecho interno, en arbitraje internacional, eso es un poco más difícil. Por lo menos si uno es independiente, lo más fácil para acceder a secretarías en arbitraje internacional es estar dentro de oficinas donde existan personas con práctica en arbitraje y que funjan como árbitros para que efectivamente la oportunidad venga por ahí. Esa fue mi formación que yo tuve en Francia. Trabajé en una oficina grande dedicada solamente al arbitraje internacional y pues claramente ahí todos los partners eran árbitros y pues ahí uno se forma porque pues hace parte del trabajo que le asignan a los colaboradores, a los abogados que fuéramos junior o senior, venía de todo un poco la formación y ya depende pues también de que uno sepa tomar esa oportunidad, ¿no? Porque claramente la primera vez somos inexpertos todos, pero si uno tiene una buena formación de base y uno tiene buena confianza con el árbitro, con el tribunal, no hay motivo para que se pase mal. Gracias, Diana. La siguiente pregunta es, ¿cómo se designa el secretario arbitral y si hay un perfil que se deba cumplir?
Bueno, en ese caso, me permito hacer la primera respuesta. La designación viene de parte del tribunal de los árbitros. Usualmente, bueno, como digo yo, el arbitraje es un campo diplomático. Es como un juego de esgrima, un partido de esgrima, ¿no? Entonces, usualmente en tribunales que son colegiados, el presidente es el que hace presenta a los candidatos, a los coárbitros, se los presenta y dice, mira, tengo estas designaciones. Así debería ser, ¿no? Y ya entonces los coárbitros, por un tema, como digo, ya de elegancia, de prestancia, pues aceptan esa designación en atención básicamente al hecho de que esa relación de secretario va a ser mucho más íntima desde el punto de vista de trabajo con el presidente, al igual con el resto del tribunal, pero siempre más con el presidente. En el caso, por ejemplo, de arbitrajes administrados, usualmente hay listas, porque los centros están procurando cuidar pues el laudo, entonces ellos forman y en estas listas se deben dirigir los árbitros a seleccionar pues a quién designan como secretario. Esa sería la forma en ambas vías, pero siempre a través del presidente del tribunal que se hace la designación y entonces se comunica pues a las partes y o al centro, dependiendo, como digo, si es ad hoc o es institucional. Gracias, Ausberto. Preguntan, si soy de otro país, ¿cómo puedo postularme para ser secretaria arbitral? Lexi. Bueno. Tienen que participar, o sea, de los requisitos fundamentales es que conozcas el procedimiento del centro al cual tú aspiras a ser secretario. Y entonces tienes que participar y aprovechar ahora la virtualidad de los procesos, que yo creo que no está limitado a que tengamos secretarios internacionales y más si tenemos casos internacionales. Así que básicamente es tratar de cumplir con ese requisito mínimo que es conocer a cabalidad el procedimiento de arbitraje de cada una de estas instituciones. Lexaira, sin embargo, debo mencionarte que en los reglamentos de los centros en Panamá dice ser abogado en ejercicio, entonces ahí entra la discusión esa de que si un abogado en ejercicio solamente somos los que tenemos idoneidad en Panamá, entonces nada más te llamo la atención en ese tema. Y bueno, hay otra pregunta, creo que ya la respuesta fue dada, pero me gustaría si pudieran ahondar. Si se puede aspirar a ser secretario, ¿qué opción tienen las personas que aspiran y no cuentan con experiencia? Yo creo que ya la hemos respondido, Ana Elena, si me permites. O sea, la experiencia se adquiere, capacitarse, estar tomando capacitaciones y los centros, estoy segura que dan oportunidades. No puedo decir que en casos chicos o casos grandes, porque repito, todos los casos son importantes, pero lo principal es capacitarse, estén pendientes de las capacitaciones que dicten los centros nacionales. Gracias. Esto de caso chico, caso grande es una cosa increíble. Estoy en un caso chiquito que he emitido la mayor cantidad de resoluciones en mi vida. Exacto. Sí pasa. Gracias, Lexaira. Hay otra pregunta que fue hecha y respondida por escrito, pero me gustaría leerla. ¿Quién postula al secretario arbitral? Esa ya la había contestado Lexaira en vivo. Que es el tribunal arbitral, quiere decir los árbitros. Sean un tribunal colegiado de 3, los 3 tienen que ponerse de acuerdo para designar un secretario principal y un suplente, y si es un árbitro único, ese único es el que decide quién va. Sí, y también mencionar que recuerden que donde hay 4 abogados hay 5 respuestas. Un poco el tema de quién lo designa. Y yo estaría más de acuerdo con Lexaira, que es en Panamá, por ejemplo, en doméstico, es el tribunal colegiado. Ya lo ha dicho Diana, se trabaja un poco más con el presidente porque, por ejemplo, yo como secretaria, cuando veo que mando una resolución, un proyecto de resolución y veo que uno dice una cosa, otro dice otra, yo me separo y usualmente llamo al presidente y le digo, presidente o presidenta, se dio cuenta que hay ahí una diferencia. No estaría tan de acuerdo con que solamente es el presidente, es una designación porque las notas que mandan los centros dice el tribunal debe designar al
Entonces ahí es un poco de una composición de los 3 árbitros la designación del secretario. Gracias. ¿Cuál es el alcance de responsabilidad del secretario frente al proceso de arbitraje? Yo estoy segura y convencida de que la responsabilidad no es del secretario, la responsabilidad es del tribunal completo. O sea, pese a que el secretario es el que se encarga de muchísimas veces redactar las resoluciones o las órdenes procesales, vienen instruidos por los árbitros. Entonces, la responsabilidad es conjunta. Gracias. Bueno, la última pregunta o comentario. ¿Existe algún estudio o publicación que indique tangiblemente cómo los secretarios no hacen los procesos más costosos? Bueno, yo no diría, no hay ningún estudio como tal. Tal vez la pregunta va dirigida a que si cuesta más porque el secretario, por ejemplo, en los centros nacionales está metido dentro de los costos del proceso. Voy a lo mismo, o sea, el tribunal necesita ese apoyo. Y en los casos internacionales, ya Diana lo mencionó, que no son parte y no son pagados por las partes, y ya nos mencionó la experiencia, y es verdad que el presidente gana un poquito más y un poco es para eso. Entonces, no creo que hagan más costoso el proceso. Y en el documento espectacular que estaba leyendo, que lo le dice, ¿quién debe pagar el costo del secretario? Hicieron una encuesta y el 21% dijo que el presidente del tribunal, el 29% dijo que el tribunal y el 59% dijo que las partes. Entonces, un poco inclinado hacia lo doméstico que nosotros tenemos, que están dentro de los costos del proceso arbitral. En cuanto a la encuesta esa que vi en el documento que gracias a ustedes estudié esta semana. Yo creo que para incrementar tu respuesta, yo puedo decir de que recuerden que estamos en Latinoamérica, en donde todos queremos donde todos queremos ganar nuestros casos y en donde la creatividad de los abogados va más allá de los límites que a veces podemos pensar. Y para poder garantizar de que los procesos verdaderamente se lleven en debida forma y que estemos cómodos, necesitamos al secretario para que sea ese impasse entre el tribunal y las partes. No podemos permitir, por más que confiemos y que sean los papas que hablen con los árbitros, o sea, no podemos bajo ninguna circunstancia tratar de desvirtuar o de crear elementos que puedan poner en duda cualquier elemento durante el proceso. Entonces el secretario es fundamental, sobre todo en nuestra cultura. Yo quisiera, Ana Elena, si me permite, simplemente decir que encarece un proceso de verdad, que sea largo, que sea ineficiente, que sea lento y definitivamente los expertos, eso sí encarece un proceso. Que las partes no colaboren. Que las partes no colaboren. Que en el proceso. Todo eso hace que el proceso sea largo y necesariamente costoso. Ahora, la figura secretarial, ¿para qué está? Precisamente para eso, para impulsar, para dar agilidad, celeridad, eficiencia, inmediatez, o sea, tantas cosas. Y entonces fíjense que realmente es algo que redunda más bien en hacer economías hacia el futuro por un costo realmente que no es mayor realmente. Bien, gracias. Aquí nos preguntan que si es un abogado titulado de otro país, ¿lo aceptarían en la lista para postularse como secretario arbitral? Ya yo dije mi punto de vista, y es el tema de abogado en ejercicio. Y no quiero entrar. Yo creo que le pusiera un asterisco para que de repente, dependiendo el arbitraje, si es un arbitraje internacional, pueda de repente ser tomado en cuenta, dependiendo, porque sí, en los centros se pueden llevar a cabo procesos bajo otros reglamentos. Entonces, Lexi, abogado en ejercicio, estamos en el colegio de abogados, abogado en ejercicio. Yo lo dejo hasta ahí sin entrar, sin ahondar. Estoy en mi colegio de abogados. Ahora le damos la palabra a Margie, la presidenta de la comisión, para que nos dé las palabras de cierre. Muchísimas gracias, Ana Elena, y la verdad es que felicidades a todos. Yo creo que ha sido un excelente panel, muy dinámico.
estamos sumamente agradecidos con todos los panelistas por haber brindado pues su experiencia. Hemos podido ver los beneficios que tiene contar con una figura de secretario arbitral, y hemos visto que la regulación de esta figura puede variar de país en país y de reglamento de arbitraje en reglamento de arbitraje. Hemos visto cómo en las legislaciones domésticas suele, y sobre todo en América Latina, suele utilizarse la figura de secretario arbitral. Estamos mucho más acostumbrados que en otras legislaciones como la anglosajona. Incluso a nivel internacional, pues hemos visto que no es una obligación tener un secretario arbitral, pero sin embargo es sumamente útil, ¿verdad? Y que como regla general, pues no debería esto tampoco, no constituye un costo, digamos, sustantivo adicional, ¿verdad? Sino que nos brinda muchos más beneficios. A mí me llamó un poco la atención la legislación interna colombiana, sobre todo en cuanto la lista, ¿verdad?, de posibles conflictos de intereses, y particularmente me llamó la atención el hecho de que no podía haber una relación contractual con ninguno de los árbitros, cuando en arbitrajes internacionales, y ya lo mencionaba Diana, ¿verdad?, es muy común que el secretario arbitral sea un abogado que esté trabajando con ese árbitro, porque precisamente ese árbitro se siente cómodo trabajando con ese abogado, y tenerlo cerca le ayuda muchísimo. Entonces, vemos todo este contraste, ¿verdad?, de regulaciones de secretario arbitral, pero bueno, las regulaciones son diferentes, pero la importancia sigue siendo la misma. Así que bueno, con esto pues no me queda más que agradecer también a todos los participantes. Espero que ustedes hayan aprovechado tanto como yo pues las experiencias de todos estos expertos, ¿verdad? De Diana, Sheila, Osberto y Lexaira. Y no me queda más que invitarlos a nuestro próximo evento, que será el 10 de marzo sobre arbitraje de construcción. Vamos a contar con expertos desde México, Costa Rica, Brasil y por supuesto de Panamá. Así que una feliz tarde, noche a todos, y bueno, nos vemos entonces en un próximo webinar. Muchísimas gracias, Margie, todos. Buenas noches. Muchas gracias. Abrazos Gracias. virtuales a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.